Muchos saludos, muchas bendiciones para todos ustedes y les agradezco realmente la atención. Es necesario hacer un alto a veces en las actividades y sobre todo saber pensar, saber meditar y analizar la realidad de nuestro país. Eh, este contenido estamos pensando titularlo. Yo creo que sí, debe ser el título que usted ya está viendo en pantalla, está viendo en el registro de este mensaje como el aniversario número 80, el cumpleaños 80 de Ricardo Belmont y la situación política del país. Desde ya compartan el contenido, deditos arriba, siempre agradecido por la atención. Es lo que hacemos como alternativa a la forma como los medios tradicionales y convencionales se han ido convirtiendo en apologistas de la violencia y de los antivalores. Entonces nosotros desde YouTube, desde el Facebook, desde otros instrumentos digitales, hacemos un contrapeso a ese tipo de contenidos donde prima lo truculento, lo obsceno, la violencia, el insulto, el estrés, la agitación, es decir, son medios que aceleran a la persona y hacen apología de lo malo. Como este documento audiovisual se titula Los 80 años de Ricardo, su cumpleaños, su aniversario y la situación política del país, entonces vamos a dar una mirada qué ha pasado en el Perú en casi 100 años, en 80 años. Punto de referencia para este análisis, tengo aquí un trabajo, usted lo puede ver. El Hermanón es un bestseller escrito por Guillermo Sonday. Que en paz descanse, tuvimos la oportunidad de trabajar un tiempo, corto, pero tiempo al fin, con Guillermo Sonday en RBC Televisión hace algunos años. Y hay un subtítulo que usted lo tiene ahí en pantalla, y es el fenómeno Belmont, poder independiente en el Perú. Ya este trabajo, escrito por Sonday el año 1994, han transcurrido 31 años, 31 años de este libro. Ricardo nace hacia 1945. 1945 estaba en el gobierno alguien al que le decían Pachochín, Bustamante y Rivero. Como el APRA estaba fuera de la ley, no podía elegir el APRA, pero votaban los ciudadanos, no podían tener candidatos, pero se elige dentro de un frente nacional a eh, Pachochín, a Bustamante y Rivero. Él es presidente, pero comienza la derecha de siempre, el poder oligárquico gamonalista en ese entonces. Ojo que hacia 45 años en que nace Ricardo Belmont, no había toda la reforma agraria, no existía, y comienzan a boicotear el gobierno apoyado por Aya de la Torre y por Manuel Seoane, Sánchez, la dirigencia prista de esa época, ¿no? Comienzan a hacerle la vida cuadritos a Bustamante y Rivero. Botan las papas a los ríos, la leche, hacen un boicot. Ahí aparecen los estanquillos, las colas, y no aguanta Bustamante y Rivero. Y comienza a tejerse una vía violenta por parte de la derecha, pero además el APRA con algunos sectores militares afines decían, bueno, la situación, antes que nos den un golpe, demos un golpe nosotros, pero hay una traición, eso se devela, persiguen a los apristas y Odría dice, ahora doy el golpe. Y da un golpe, sacan a Bustamante y Rivero y llega el ochenio del 48 al 56, la dictadura de Odría.
Manuel Apolinario Odría. Ricardo nace el 45 con Bustamante y Rivero. A la edad de 3 añitos, 4 añitos, ya estaba instalado Odría. Y por ahí su papá, Augusto Belmont Bar, que estaba siempre dentro de las empresas de los Belmont, él estaba más inquieto también por la cuestión social. Ricardo hereda esa perspectiva de su padre por esa preocupación social y logra fundar un conjunto de revistas a través de una imprenta. Esto valdría que Odría ataque al papá de Ricardo. Él muy niño todavía, pero Odría ataca, lo mete preso y ya Ricardo comienza a darse cuenta de que la vida es difícil, que la vida es complicada. En este libro hay una serie de pasajes y sucesos de la niñez de Ricardo Belmont, que es el líder fundador del Partido Cívico Obras. Acá tenemos una foto muy bonita, cuando él apenas tendría 4 años, una prox 4 años de edad. Y está esta foto, ahí la tienen, Ricardo, hace 76 años atrás, más o menos, hace 76 años. Ahí solo Dios, dice este libro, puede adivinar el mundo tal como es conocido por esos ojos de niño en la hacienda Bandín, en la ruta de Pisco a Castro Virreina. En esos días se había producido el cuartelazo del general Odría, que dio origen a 8 años de dictadura. En la mano izquierda el niño tiene un palo de tambor. Algún día Ricardo Belmont Casinelli será famoso. La fotografía fue tomada por su padre, don Augusto Belmont Bar. Bandín era un fundo de 150 hectáreas que pertenecía al abuelo Pablo Casinelli. Esa es la fotografía. Ahí está. Muy bien. La situación del Perú se convulsiona peor porque la dictadura pone fuera de la ley nuevamente al APRA, persiguen a muchas personas, algunos son presos, son tomados, van al Sexto, otros van al Frontón. Eh, Mi padre fue perseguido, tuvo que escapar de las horcas caudinas de la dictadura de Odría, eh, a través de amigos, familiares. Uno tenía que estar a salto de mata. Los esbirros o los soplones perseguían y fueron los mismos que dijeron acá en esta imprenta del papá de Ricardo, hay revistas que no deben circular porque ya estaba con el periodismo el papá y muy niño Ricardo. Eh, Había pristas incluso que fueron tomados prisioneros y llevados al frontón. Dos escaparon a nado, otros en el intento murieron. Ya Ricardo va avanzando hacia, como infante hacia los 7 años y entonces hay un cambio y hacia los 7, 8, 10 años hay un cambio en el Perú y aparece otra primavera democrática, hay elecciones hacia el año 56 y llega al gobierno Manuel Prado Ugarteche. Pero las posiciones ya en el mundo eran comunismo y anticomunismo. El APRA planteaba una visión crítica del capitalismo y después fue sumándose hacia los años 60 y 70 hacia lo que es la socialdemocracia. Otra realidad, otro mundo, la Guerra Fría, URSS en ese entonces, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y por el otro lado, Estados Unidos. Entonces el mundo se dividía en ese debate entre capitalismo y socialismo. Pero dicho sea de paso, ya se estaba iniciando una ruta distinta con China, que era el Partido Comunista y con Mao Zedong. Ese es el mundo ideológico de esa época, de hace 70 años, es decir, en el siglo pasado, cuando Ricardo estaba hacia los 10 años de edad. Pero siempre estuvo él envuelto en el tema periodístico por el papá, y él de niño va bebiendo eso, va bebiendo esa realidad. Aquí, por ejemplo, como ya su papá tenía varias revistas que fueron perseguidas, cerradas por la dictadura de Odría, acá tenemos una fotografía muy interesante.
Muchos hombres de prensa de la época. Estamos hablando hacia la década del 50, finales del 40, década del 50, inicios. Todo ese ambiente periodístico embargaba, llenaba la casa de Ricardo. Aquí, en la leyenda de esta fotografía, se puede leer lo siguiente. En la sala de redacción del diario Última Hora, algunos de los jóvenes que habían trabajado con don Augusto para originar una revolución en la prensa peruana posan en derredor de Raúl Villarán Pasquel, Guillermo Cortés Núñez Cuatacho, Augusto Moral, Jorge Donaire Belaúnde, Carlos Vice Sonday, Raúl Villarán Pasquel, el rey de los tabloides, como le llamó alguien, Efraín Ruiz Caro, Emilio Bobbio Alejos, Jorge Moral, Ricardo Miranda Tarrillo, el editor Santisteban, el chino Lo, Guido Monteverde, un nombre interesante conocido en el diarismo nacional de los 60 y 70, Jorge Vice Sonday, ¿no? De cuclillas, etcétera, se reconoce tercero a la izquierda al célebre pecoso Miguel Ángel Tapia. Esa es la fotografía. Avanzan los años y Ricardo, hacia la década del 60, ingresa a la primera promoción de la Universidad de Lima. La primera promoción de la Universidad de Lima a inicios de los 60. Estudia administración. Es muy interesante que la Universidad de Lima podría hoy, agosto 2025, antes del cumpleaños de Ricardo, que es el 29, podría la Universidad de Lima de alguna forma, ¿no? No se trata de que se imponga, sino es un exalumno de la Universidad de Lima, Ricardo. De alguna manera, tenerlo presente, porque perteneció a una de las primeras promociones de la Universidad de Lima y administración, una carrera muy importante de ese entonces para la universidad. Después ahora tiene más carreras, obviamente. Y Ricardo también perteneció al directorio de CADE, así es, en los años 70. Y CADE ha organizado una serie de eventos anuales, lo sigue organizando hasta ahora, CADE ejecutivo, ¿no? Hay un CADE juvenil y otro CADE de la educación. Entonces es interesante, por ejemplo, que CADE de la Universidad de Lima vean que alguien como Ricardo salió de sus filas. Entonces, la censura, el veto, existe en distintos medios de comunicación, aquellos que pasaron por la salita del CIN, pero eh, instituciones importantes como la Universidad de Lima o como CADE no deberían ser parte de esa censura, ¿no? Y debería romperse ese cerco. Hay más fotografías. Hoy hacemos pues un homenaje a Ricardo a portas de su cumpleaños. Y acá hay otra foto. Si bien estamos tratando de hacer grosso modo unas pinceladas de esta biografía, acá está Ricardo con uno de sus hermanos. Una foto muy bonita, familiar, en una casona, un palacete de Javier Prado en San Isidro que todavía existe. Cuenta la anécdota que el papá de Ricardo decía, esta que sea la última casa que se destruye por un edificio en toda la avenida Javier Prado. Y la avenida Javier Prado es extensa, pero viene la ciudad, crece, pero ya no hay respeto por lo clásico, lo rico de la arquitectura, y muchas de estas casas gigantes, grandes, han desaparecido. Hermanos del Alma, Augusto y Ricardo Belmont Casinelli, estrenan vestimenta de cowboys. Ahí están, dentro de la residencia, en un ambiente amplio, mirando a un jardín que existe todavía. Esta casona existe todavía. Y esta fotografía, pues, describe ya más o menos a los 6 años de Ricardo, ¿no? Junto a su hermano, Augusto. Los años 60 en la universidad, Ricardo conoce muchos jóvenes, muy deportista. En la secundaria ya él
Desde tercero de secundaria jugaba fútbol y pertenecía a la selección de su colegio. Y los de quinto normalmente integran una selección. O sea, él estaba en tercero y ya jugaba con los de quinto. Acá tenemos otra foto familiar de Ricardo con su papá, su mamá, dos de sus hermanos. Hay uno más que después nacería también. Y cuando él ya está en la universidad, conoce otros chicos, algún problema con uno de ellos porque fue un chico que falleció en un accidente, era muy querido por el grupo de estudiantes y eran buenos deportistas. Ricardo nadador hasta ahora, hasta el presente, y lo he visto en alguna visita que hicimos por Chimbote y una playa, El Dorado, que parece cerca Nuevo Chimbote, nadar 80 metros tranquilamente, y eso dice muy, muy bien de su estado físico, anímico y sobre todo la disciplina deportiva, que ha practicado distintos deportes, el atletismo, el fútbol, vistiendo incluso la casaquilla en algún partido del Club Deportivo Municipal, el club de sus amores. La situación política en el Perú en los años 60 se da con el año 62, el veto a Aya de la Torre, el Ejército, el diario El Comercio y otros grupos plutocráticos, todavía estaban vigentes los varones del azúcar y otros, e impiden que Aya de la Torre gane. Aún así, el 62 hay una elección y Belaúnde va a desempedrar los adoquines, los ladrillos, desempedrar las pistas en Arequipa y no se obtiene la mayoría del caso por el APRA ni Acción Popular y se va a una elección el año 63. El año 63, la izquierda comunista, en ese momento ya variopinta, vota por Belaúnde y le cierran el paso a ella de la Torre, ¿no? El 63 comienza el gobierno, primer gobierno de Fernando Belaúnde, pero el Congreso estaba dominado en una alianza, la mayoría APRA 1, Unión Nacional Odirista, algo que fue criticado por propios extraños porque como si el APRA fue perseguida, encarcelada, asesinada por los esbirros de Esparza Zañartu, bajo las órdenes de Odría, cómo podían unirse en el Parlamento, la célula parlamentaria prista, hacer una alianza con la Unión Nacional Odirista, APRA 1, diputados y senadores. Eso ya vivía Ricardo, ese ambiente convulso, ¿no? Entonces él, enfocándose ya joven en esa realidad, adolescente a joven, iba gustándole la política, pero la política como tal, es decir, tenemos que reivindicar la política y el cumpleaños de Ricardo que nos sirva de inspiración para ello, porque la política se ha defraudado. La política no tiene por qué mancharse, como la medicina, la economía, el derecho. Son ciencias. Entonces, la política debería ser una ciencia, el arte de gobernar, el arte de lo posible, el tratar las cosas de la ciudad. La política trata las cosas de la ciudad también. Sin embargo, se han metido a la política aquellos que no son políticos. Por tanto, hay que reivindicar no solo la política, sino también el concepto de político. El político tiene que ser alguien altruista, con visión filosófica, con desprendimiento, con servicio al prójimo, con conocimiento, cultura amplia de lo que es el Estado, la ciudad, la estructura económica. La política debe ser vista y entendida solo por políticos, no por aquellos que quieren darse de políticos o meterse a ella. Acá hay una foto interesante de muchas personalidades. Vamos a dar cuenta de ello. En el Country Club de Lima se descubre a los más importantes broadcasters a mitad de un almuerzo de trabajo. Eh, Neca Neca es el primero a la izquierda. Más allá se ve a don Antonio Humbert. El cuarto de ese lado es Juan Silva Villacorta, a quien sigue don Genaro Delgado Brandt, padre de Genaro Delgado Parker. Segundo a la derecha está don Augusto Vélez, a quien parece hablar al oído José Eduardo Cabero, Grupo Cabero, el zar de la radio del Perú. Miren estas personalidades en casa del papá de Ricardo, Ricardo por ahí más joven, pero viendo que su papá
no solo fue perseguido por Odría por las revistas que tenía, revistas incluso antes que la de Oiga y la de Caretas, sobre todo Caretas que sobrevive todavía. Oiga fue otra revista emblemática, interesante, ya no existe, sino que también la radio y la televisión eran negocios, empresas de su padre. Y él cuenta la anécdota de que joven, todavía 11 años, 12 años, su papá ya lo llevaba a la radio y le preguntó por un micrófono antiguo, de esos micrófonos conocidos que son metálicos, ¿qué es esto, no? Entonces el chico ve y el papá le dice, no es un fierro. Y él dice, es un fierro, no es un simple fierro, porque con ese micrófono tú puedes levantar a una nación, levantar a un hombre o destruirlo, destruir a un pueblo, destruir a una persona. Porque es tan importante el micrófono y la palabra. Ricardo ha hecho muchos editoriales sobre los 5 poderes. Uno de ellos es la palabra, el don de la palabra. Entonces ya bebía de la política, bebía y vivía, se veía la política alrededor de la familia, del papá, pero también el tema de los medios de comunicación a través de la radio del papá y de la televisora. Pero que ya ellos hacia el 65, 6 de abril, qué curioso, yo el 67, 6 de abril es mi cumpleaños, comienzan las obras del edificio de lo que era la radio y la televisión en la avenida Manco Capa Cuadra 3. Historia aparte es lo que ha venido después sucediéndose, que ese local ya no existe, un local histórico de 3 pisos y con una antena de más de 100 metros, que era un faro de Alejandría en La Victoria. Como dice Ricardo, La Victoria tenía Matute en la década del 70 y tenía al Canal 11. Y eso que el Canal 11 fue construido antes que Matute, construido entre el 65 y el 67, donde se inaugura el canal y la programación. Acá hay una foto muy bonita y vemos a Ricardo al lado del Ronco Gámez. Acá está, histórica foto. Vamos a leer la leyenda. Para los amigos que recién se conectan, compartan este contenido, marquen la campanilla. Estamos viendo El Hermano, un libro bestseller sobre Ricardo Belmont, justo que estamos en la semana de su cumpleaños, haciendo una reflexión de 80 años de cómo ha sido la vida peruana y la política. En esta foto que he mostrado dice campeones en sintonía. En este equipo aparece Ramón Gámez, el Ronco, segundo a la izquierda junto a Ricardo Belmont. Segundo a la izquierda junto a Ricardo Belmont. Ahí está. Deportivo, con ambiente deportivo, han trabajado juntos. Ricardo con Melcochita desde muy temprano se conocieron también. Un gran personaje, Melcochita, nacional e internacional, a quien le damos saludos. Tuve la ocasión de entrevistarlo alguna vez a Melcochita. Y también Ricardo inquieto de la universidad con el deporte, los estudios, la primera promoción en la Universidad de Lima en la carrera de administración. Pero el deporte también que le apasionó fue el box. Boxeó en algún momento. Esto me recuerda a mi padre, que también fue boxeador. Alguna vez lo comentamos con Ricardo en algunos de estos interviews o conversaciones que hemos tenido. Y había un flaquito entrenador de box, ¿no? Muy conocido, que ya por esa época destacaba, descollaba. Pero se va adentrando Ricardo al box y en tema del deporte, incluso se hace empresario de box, entre otras actividades. Y acá tenemos unas fotografías que vamos a describir en un segundo. Vamos a leer de quiénes se trata. Ahí lo vemos a Ricardo y dice lo siguiente. Mauro Mina, el bombardero de Chincha, aparece en Nueva York junto al elegante promotor Max Aguirre y a otro famoso boxeador peruano, Perico García. Los acompaña el entrenador Guillermo Peñalosa. Ajá, ese flaquito Guillermo Peñalosa que, caramba, cuán pequeño es el mundo. Entrenó a mi papá también, muchos años atrás, por supuesto, ¿no? Mi papá de vivir ahorita tendría 124 años, él fallece a los 100 casi. Guillermo Peñalosa es el entrenador que
Ayudaba al panameño Joe de León en las grandes peleas de Mina, de Mauro Mina. Y arriba, Ricardo Belmont conversa con Joe Lewis, el célebre bombardero de Detroit. Ajá, épocas de box. Y que en un gobierno de Ricardo tiene que volver con fuerza esa mística, ese espíritu en el fútbol, tiene que volver con fuerza el básquetbol, con fuerza el voleibol, el box, el atletismo, y hacer del Perú una cuna de campeones en todas esas disciplinas deportivas. Y hay muchísimas, son más de 40 disciplinas deportivas. Dentro del fútbol encontramos también esta fotografía. Ahí la tienen. Acerco a la cámara. Vamos a ver de quién se trata. Ahí está Ricardo en una fotografía arriba, mano de Pedro Durán, y abajo vamos a dar cuenta de ello. Belmont viajó a Panamá para el combate que Roberto Mano de Piedra Durán ganó a Esteban de Jesús, campeón mundial de los pesos ligeros. En ese viaje, Belmont decidió apoyar la elección del panameño Elías Córdoba como presidente de la VDA, logrado, logrado en Manila, gracias a los votos de Chile y Perú. En los comienzos de su ascenso a la fama, Mano de Piedra informó a Belmont que estaba dispuesto a pelear por el título en Lima a cambio de una bolsa de solo $40,000. Más tarde, Belmont conoció al promotor Don King y se asoció con Dewey Bragueta. Ahí está, las fotografías que describe a estos personajes. El canal avanzaba, pero vino Velasco, 68, 3 de octubre, golpe contra Belaúnde. Cae el Parlamento APRA 1 de la alianza del APRA con la Unión Nacionalista. Velasco llega, comienza a aplicar una serie de reformas. Los grupos de poder van a Velasco, entre ellos la gente del Grupo de Comercio, aplauden a Velasco, están bien bonito un tiempo, pero poco tiempo después, Velasco, ¡pum!, confisca los medios de comunicación y antes las televisoras. Televisoras que fueron golpeadas por la dictadura, muchas de ellas cuando regresa Belaúnde del año 80, en su segundo gobierno, Belaúnde les devuelve todo a los Cabero y a los Humber y a los eh, Delgado Parker, Delgado Branger, el papá, pero a Ricardo y a su papá no le devuelve. Así es a veces la vida. Tuvo que luchar Ricardo varios años hasta que llega al año 86 RBC Televisión y bueno, él con su padre habían sido olvidados por la democracia de Belaúnde, no se les le había entregado lo que Velasco había confiscado. Y aquí hay una foto interesante, los hermanos Delgado Parker, algunos de ellos. Ricardo trabajó con ellos en varias oportunidades. Los hermanos Genaro y Héctor Delgado Parker, Héctor llegaría a ser compadre de Alan García, fue secuestrado por el MRTA, a raíz de eso sufrió una serie de secuelas en su salud que lo llevaron a la muerte poco tiempo después, ¿no? Y aquí los hermanos Genaro y Delgado Parker se materializaron en Lima para gestionar la devolución de Panamericana, uno de los gigantes de la televisión peruana. En 1978 se le ve en uno de los pasillos de la Cámara de Diputados con una funcionaria del Congreso izquierda y el Pato Álvarez, famoso publicista, cuando solicitaban una entrevista con Víctor Raúl Aya de la Torre, presidente de la Asamblea Constituyente. Ya estaban ellos, pues, buscando que se le devuelva lo que la dictadura les había quitado. La Constitución del 79 se hace entre el 78 y 79, precisamente el 80 vienen las elecciones y ahí le devuelven a estas personas sus medios de comunicación, pero no al papá de Ricardo ni a Ricardo. Entrando a los 80, Ricardo, que había estado en la universidad, que había conocido el deporte, la natación entre ellos, entre esos deportes, había entrado al box, ve que hay mucho por hacer en el país y conoce la realidad del Hogar Clínica San Juan de Dios. Y ahí es donde él, como un joven inquieto, humanista, ese humanismo lo ha mantenido y le ha dado forma filosófica hasta el presente y
organiza la Teletón. Ahí está la fotografía. Organiza la Teletón, que va a tener cerca de 20 versiones, 20 años. El Hogar Clínica San Juan de Dios, con el padre Cánovas y otros religiosos, desarrolla una labor de apoyo a la niñez con problemas en sus articulaciones, los huesos, con una serie de dificultades. Acá está Ricardo precisamente en uno de estos eventos que él organiza, que él lleva adelante, que él promueve y que después sería pagado con una forma farisea por parte de algunas personas que llegan ahí, pero ya no estaban los padres del inicial que inicialmente estuvieron. Acá está, por ejemplo, Ricardo, en las Teletón que eran, caramba, emocionantes, que ha dejado en la retina de millones de personas lo que es la solidaridad, lo que es el mensaje humano y lo que es el apoyo a la niñez. Ese apoyo a la niñez, muchos años antes de que se diera la Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente, el 89 en la OEA, que habla del interés superior del niño, que se ha hecho principio. El principio del interés superior del niño, ya Ricardo lo había practicado 9 años antes de que se diera esa convención y lo había practicado con la Teletón. Acá dice, la primera Teletón de Belmont fue transmitida desde Panamericana Televisión. Hay una serie de anécdotas que ha contado Ricardo en esa relación con Genaro Delgado Parker para llevar adelante la Teletón en Panamericana. Y evitó el cierre, dice, por falta de fondos del Hogar Clínica San Juan de Dios. El programa que hizo historia en el Perú había sido asesorado por el popular don Francisco que venía realizando la Teletón en Chile desde hacía varios años. Muy bien. Y la democracia avanza, la Teletón avanza y Ricardo plantea una serie de iniciativas para dar un sentido revolucionario en las comunicaciones, pero que los grupos de poder han tergiversado y ha sido mal visto, porque el accionariado difundido es una suerte de cooperativismo, pero los grupos de poder no han querido la autogestión, no han querido el cooperativismo, no han querido el accionariado difundido, y desde ahí se viene ganando, digamos, más enemigos, Ricardo, porque estos grupos vieron que no era para ellos interesante que hubiera accionario difundido en un canal de televisión. Ellos creían en sus grandes capitales, en sus millones y en el poder político que tenían, porque perderían poder político si había más canales con accionario difundido. Se organiza con el Banco de Crédito, la CONACEP de entonces, hoy Superintendencia de Mercado de Valores, el tema de la Bolsa de Valores de Lima, y todo transparente. Pero viene el terrorismo, ya estaba el terrorismo, se agrava la situación, la hiperinflación de Alan García, porque el accionario difundido se da hacia el 86, y comienza la moneda peruana a tener una serie de problemas. Las personas que compraron una acción que hoy la pueden tener fueron organizadas en un grupo por el Fujimorato para atacar a Ricardo, cuando Ricardo declara persona non grata a Fujimori por el golpe y por quitar las rentas a la municipalidad. Él fue 2 veces alcalde de Lima a través del decreto legislativo 776. Entonces se organiza, se crea esta leyenda negra urbana de las acciones y de la plata que devuelven y esto, pero ese es un refrito que no tiene ningún sentido, mucho más cuando ya el tema de las acciones ha sido oleado y sacramentado, en definitiva, por el Poder Judicial. Así que ni vuelta que darle en ese sentido. Pero el accionario difundido es una gran iniciativa. Las personas que a veces hablan lo hacen porque tienen boca, no han analizado bien el problema del Poder Judicial, la sentencia, nunca hubo estafa ni nada que se le parezca. Bien, en este mensaje queremos señalar que Ricardo sufre un atentado hacia el año 85. Esta es una de las fotografías donde él está convaleciente después de 2 tiros a la salida de su oficina en la calle Berlín, en Miraflores, en un atentado no esclarecido. Hay muchas cosas sobre esto, hay mucho por hablar, hay muchas teorías, hay muchos datos, pero ya él se había enfrentado al poder. Un poder que ahora tiene muchísimos millones en el Perú y que es un gran grupo humano y que podría haberse dado desde ahí también ese atentado, aprovechando de que había terrorismo en la ciudad. Pero él sobrevive, sale adelante,
se trata en Lima y se trata en Estados Unidos y regresa. Y el año 89, el 8 de julio, funda el movimiento cívico Obras. Y desde ahí la historia política creo que nos puede encaminar a algo muy interesante, cómo llega a la alcaldía, cómo es el primer outsider y cómo hace una ciudad, cómo la organiza, cómo está el tema de los peajes, no como ahora, cómo se hacen obras que no se caen y cómo se administra la ciudad. Lo hizo bien, con trayectoria, con conocimiento, o sea, gestión. Y esa gestión se puede lograr ahora con su candidatura a la presidencia. Quedamos hasta el 8 de julio del 89 en este mensaje y les comprometeré para que estén conmigo en una segunda parte donde hablaremos desde la fundación del movimiento cívico Obras hasta el presente. Y son 80 años. Feliz cumpleaños a Ricardo Belmont en este 29 de agosto que se aproxima y a todo el equipo, a Daniel Barragán, secretario general, que ha dado fuerza, experiencia y con la sabiduría de Ricardo creo que es el dúo fundamental, la dupla de oro, como lo dije en un artículo periodístico publicado por la revista Lima Gris, de que es un dúo muy importante para rescatar al Perú. Si pasan algunos años, ya el Perú va a ser irrecuperable. Tenemos la oportunidad con Ricardo, Daniel y el Partido Cívico Obras. Gracias por su atención. Ojo, queda pendiente una segunda parte a propósito de estos 80 años de Ricardo. Dios los bendiga a todos. Compartan este contenido, pulgares arriba. Muchas gracias.